Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad VAO, Benei Adonolam o quejilatvao.cl y nos pueden encontrar. En esta oportunidad, ¿cierto? Estudiando Parashat Vayera. Y él se apareció. Parashat Vayera. Que se encuentra, ¿cierto? En el libro, en el Sefer, ahí de Bereshit, capítulo 18. En adelante. Esta porción, ¿cierto? Nos habla sobre Abraham. Leímos, ¿cierto?, sobre el llamado de Abraham en la porción anterior, Lej Lejá, y ahora veremos un poco más de las historias de Abraham y de sus cualidades, ya que en situaciones, ¿cierto?, de prueba, en situaciones clave, se demostró cuál era, ¿cierto?, el carácter y la cualidad de Abraham. Ahora, era algo muy importante, ¿cierto? La mesa de Abraham, por así decirlo. El hecho de que la hospitalidad era una práctica muy difundida y muy importante, ¿cierto? En las culturas donde se movía, ¿cierto? Abraham. De hecho, las sociedades nómadas, porque recordemos que Abraham no habitó, ¿cierto?, en un solo lugar. Él fue un nómada. Andaba, ¿cierto?, de aquí y para allá. Y en general, las culturas o las sociedades nómadas consideraban la hospitalidad como hacia los visitantes o incluso hacia los extranjeros de las personas una responsabilidad moral. De hecho, mucho de esto implica el hecho de que hay personas que si no se les daba hospitalidad en medio del árido desierto, en medio de las condiciones, ¿cierto?, del clima, podían llegar a morir. Entonces la hospitalidad, y de ello dependía, ¿cierto? Y de la bondad de las personas dependía también la subsistencia de muchas personas. Y Abraham y Sarah eran excelentes, ¿cierto? En practicar el arte de la hospitalidad. En efecto, ¿cierto? Muchas de las historias, digamos, bíblicas sobre Abraham nos hablan sobre su eh, amplia hospitalidad en cuanto a recibir, ¿cierto?, a las personas. No solamente la Biblia, sino que otras historias, por ejemplo, contadas en el Midrash, en las, digamos, en las, por así decirlo, las historias de los cuentos legendarios, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Lo que se destaca ahí, ¿cierto?, siempre fue la hospitalidad de Abraham. Las puertas de la tienda de Abraham estaban abiertas, se dicen en esta historia, son las cuatro direcciones para recibir a los visitantes del este, del oeste, del norte y del sur. Eso se cuenta. Él tenía su tienda abierta a todas las personas. Y Sara siempre mantenía las cortinas de su tienda, ¿cierto?, preparadas para abrirse, ¿cierto?, para los extranjeros que venían a visitarla. Y Abraham rápidamente, ¿cierto?, procedía a darles hospitalidad, a darles alimentación, a darles protección del árido desierto, del calor del día o del frío de la noche. Y él era, ¿cierto?, realmente en este sentido, eh, una persona que actuaba conforme, digamos, al corazón del Eterno. Ya que el Eterno creó, ¿cierto?, a las personas y nos puso en un mundo y nos protegió, nos cubrió y nos dio cierto alimento. Así también Abraham daba alimento, protegía y atendía al necesitado y al extranjero. Y lo hacía todo por causa o por honor del cielo. No lo hacía solo por sí mismo, sino que, como dice la escritura, hacerlo todo como para Adonai, como para el Señor. Así era que actuaba Abraham, lo hacía todo como para el Señor, en el nombre del cielo, en el nombre de Dios. Entonces Abraham y Sara tenían una hospitalidad que les permitió también dar a conocer al único Dios, el monoteísmo, ¿cierto? Que reconoce que existe un solo Dios. Por ejemplo, hay aquí una anécdota que se cuenta en el Midrash, Midrash Rabbah,
que voy a citar. Midrash Rabbah 49.4 dice: después de que ellos hubieran comido y bebido de su mesa, Abraham les decía: ahora pues bendigamos a Dios. Y ellos le respondían: ¿qué deberíamos decir? Él les replicaba: digan, bendito es el Dios del universo, por cuya bondad hemos comido. Y si las visitas, los visitantes, accedían a esto, ellos podían comer y beber, ¿cierto?, abundantemente, pero si ellos se rehusaban a bendecir el nombre de Dios, Abraham les decía: en tal caso, páguenme por el alimento. Es como por decir así: si tú das gracias, bueno, él decía que Dios te lo pague. Y él decía que Dios me lo pague. Pero si no querían bendecir a Dios, él decía: bueno, entonces pague usted. Entonces, ellos le respondían: ¿y cuánto debería yo pagarte? Y Abraham les replicaba: aquí en el desierto el precio es alto, ¿cierto? Es difícil de conseguir el vino, y serían 10 monedas por esto, 10 monedas por la comida y 10 monedas por el pan. Y los extranjeros encontrarían inmediatamente el precio muy elevado, por lo cual proseguirían a bendecir a Dios, ¿cierto? Por el hecho de no pagar tan altos precios en el desierto. Esta historia, ¿cierto?, nos remonta un poco al Abraham negociador, que vemos, ¿cierto?, más adelante. Abraham negociando por Sodoma y Gomorra, negociando justos, negociando un precio. Bueno, Abraham también se dice que negociaba con sus visitantes para que bendijeran el nombre del Eterno, luego de haber comido y bebido y haberse saciado, para que en el fondo la hospitalidad que ellos les brindaban fuera dirigida únicamente hacia el Eterno. Ahora ellos recibieron, ¿cierto?, unos visitantes que nos aparecen, ¿cierto?, en esta parashá. Recibieron unos visitantes. Génesis 18:1 dice lo siguiente: y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Ahí comienza, ¿cierto?, nuestra porción Vayerá. La interpretación, ¿cierto?, coloca de la historia de Abraham, coloca este día como uno de los días, ¿cierto?, en los cuales él estaba recuperándose de la circuncisión. Es allí, ¿cierto?, el momento cuando él se encuentra con estos 3 extranjeros, como continúa, ¿cierto?, la narrativa. Y a la edad de 99 años, Abraham recibió el mandamiento de circuncidarse. Entonces, mientras él estaba convaleciente en su dolor, ¿cierto?, en pleno calor del día, él visitó, ¿cierto? Él fue visitado por estas 3 personas que representaban la voluntad del Eterno, o el Señor mismo, ¿cierto? Se le apareció entre ellos, porque él entendió que era visita de parte del Eterno. Como dice Bava Metzia 86b, al tercer día después de la circuncisión de Abraham, el santo y bendito sea, vino a preguntar sobre la salud de Abraham. También dice en Pirkei de Rabí Eliezer 29, el santo bendito sea dijo a sus ángeles ministeriales: venid y descended y visitar al enfermo. Y por la virtud del visitar porque la virtud de visitar al enfermo es muy importante para mí. Y ellos descendieron a visitar a nuestro padre Abraham. Pirkei de Rabí Eliezer un poco nos cuenta cómo es que sucedió o por qué estas personas se le aparecieron a Abraham. El tratado de Talmud Sotá 14a también dice lo siguiente: el Sata bendito sea visitó al enfermo, como está escrito, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre. Así también tú deberías visitar al enfermo. Sotá 14a.
nos habla ahí la importancia, ¿cierto?, de visitar al enfermo. Porque de hecho eso es lo que se estipula dentro de la enseñanza, ¿cierto? Esta parasha. Eh, Uno de los fundamentos de ser discípulo de Abraham, o hijo de Abraham, y discípulo del Mesías. También, ¿cierto?, es mencionado así. Visitar al necesitado. La Torá dice se le apareció mientras él estaba sentado a la puerta, en pleno calor del día. Y esto nos da algunos detalles, ¿cierto? Todo este párrafo donde dice, y cuando él vio a estos tres visitantes, él inmediatamente corrió a su tienda, a la puerta de su tienda para encontrarse con ellos. Y el Talmud lee cuando eh, esos dos momentos que no eran, digamos, incidentes diferentes, sino que era al mismo momento. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? De acuerdo al Talmud, el Señor primero visitó a Abraham en la puerta de su tienda. Y mientras Abraham conversaba con el Señor en la entrada de su tienda, él vio a tres hombres que se aproximaban a la distancia. Inmediatamente, la presencia del Señor lo dejó en la entrada de su tienda para que él fuera, ¿cierto?, a atender a estos visitantes, a estas tres personas. Y esta es la lectura em, que se toma, ¿cierto?, para dentro de la escritura para referirse a una apariencia de Dios, distinta de la apariencia de los ángeles, ¿ya? Es decir, como que no hubiesen sido, algunos plantean eso, ¿cierto? Como que estos tres no es que ahí viniera el Señor mismo, sino que Él se le apareció primero y luego aparecieron los visitantes. Según esta interpretación, el rabino Yehudá derivó el principio de la hospitalidad es más grande que la divina presencia. Es decir, primero estaba Abraham hablando con el Eterno, en la puerta, ¿cierto?, de su tienda. Y mientras pasaba esto, se le aparecieron tres visitantes. Inmediatamente la presencia divina se fue. No es que estuviera huyendo. Y cuando Abraham vio estas personas que venían, inmediatamente fue a ofrecerles hospitalidad en su hogar. O sea, fue más importante para él dar hospitalidad a estas personas que incluso la divina presencia del Eterno que estaba ahí con él. Esto es como cuando una persona estuviese, imagínense, para ponerle un caso más como actual, yo estuviese orando de una manera muy intensa y siento, ¿cierto?, la presencia del Eterno, o estoy haciendo ayuno y oración, y de repente veo que hay personas que necesitan o están pidiendo porque no tienen que comer. ¿Qué es más importante? Seguir ahí, mantenerse, digamos, en la oración, desconectado del mundo, en la presencia del Eterno, o inmediatamente ir en ayuda del que necesita. Y de ahí que se presenta este principio. Es decir, la hospitalidad a los visitantes es incluso más grande que darle la recepción o la bienvenida a la divina presencia. Pongamos otro caso. En el libro de Yeshayahu, el libro de Isaías, cuando dice, no es este el ayuno que yo escogí. Y en general, ¿qué es lo que se hacía, cierto? Cuando se ayunaba, bueno, las personas dejaban de comer, su cara se ponía muy, digamos, destruida, descuidada, la gente rompía, ¿cierto?, sus vestimentas como en señal de luto, y todo así. Pero no dice el profeta, ¿no es acaso el ayuno que yo escogí que se le dé pan al pobre y que ayudes al necesitado? Es decir, aun cuando en un ayuno se estipula y se estima de que uno debe buscar la presencia del Eterno, conectarse con Él, etc., todo lo cual es cierto, si se ve que hay necesidad, o si yo dejé de comer en ese día y hay gente que no tiene que comer, pues dale tu comida a ellos. Y si alguien viene a ti y te pide, dale. Es decir, es más importante ayudar, digamos,
físicamente de una manera rápida, ¿cierto?, al necesitado, o hacer hospitalidad y dar bondad, que mantenerse aislado del mundo, conectado en la presencia del Eterno. Ese es el punto. Que hacer actos de bondad, como dice una frase, ¿cierto?, del Talmud, es más importante hacer buenas acciones en este mundo que toda acción en el mundo venidero. O sea, hoy valen más nuestras acciones, hoy día, que tenemos vida en este mundo físico, que podemos hacer el bien cuando existe el mal, que cuando hay necesidad podemos ayudar, ¿cierto?, al que necesita. Es más importante hacer buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo venidero. O sea, porque la recompensa de hacer algo bueno hoy es mucho más grande en el mundo venidero. Pero la misma acción en el mundo venidero no va a ser tan grande, porque va a ser algo quizás habitual o que no se necesite. No va a haber hambre. Pero en este mundo sí. Por lo tanto, aprendemos, ¿cierto?, de nuestro padre Abraham esa gran cualidad de correr para ayudar, ¿cierto?, al necesitado o hacer hospitalidad. Incluso por sobre, ¿cierto?, digamos, la búsqueda espiritual y conexión con el Eterno mismo. ¿Ok? Es decir, si yo tengo dos casos, o ayudo a alguien y le pasa algo, o no tiene que comer, o sigo orando, bueno, atienda al que necesita. Ahora, según esta interpretación de Rabino y Rab Yehuda, parece un sacrilegio, podríamos decirlo. O sea, parece algo bastante descabellado, ¿no? Pero ¿cómo? Si lo importante para nosotros en la fe es buscar la presencia divina. ¿Cómo podría Abraham considerar esos tres extranjeros más importantes que el propio Eterno y Santo bendito sea, estaba con él conversando? Y al final, ¿cierto?, de todo esto, él se da cuenta que uno de esos visitantes, o malajim, enviados, ¿cierto?, o ángeles, si se le quiere llamar, pero malajim es enviados, era el ángel del Señor. Entonces, él podría haberlo dejado pasar, ¿no? Podría haber dejado pasar a esas tres personas y seguir conversando con la presencia del Eterno. Pero resulta que él fue en ayuda y después se dio cuenta que en medio de ellos también venía una palabra para él. Y el Eterno también estaba en medio de esos visitantes. Entonces, cuando uno le da la bienvenida y recibe a las personas, es como recibir a Dios mismo. Y de ahí viene el principio. Porque él recibió a estos tres visitantes extranjeros, extraños que no conocía, nunca había visto, y en medio de ellos venía el Eterno, Dios, a darle una palabra. Es decir, cuando uno recibe a las personas como si recibiera a Dios mismo en su hogar. Y nuestro maestro nos enseña en Mateo 10:40, ¿quién te recibe a ti, me recibe a mí? Porque quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me recibe es como que te recibiera a ti. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque recibe al que me envió, en el fondo. Y este es el punto, el que envía a estos visitantes fue el Eterno. Y el que envía muchas veces las ocasiones para hacer una ayuda en medio de este mundo es el Eterno. No es simple casualidad. Si nosotros no creyésemos en Dios, bueno, sería casualidad que nos pidiesen, pero como creemos en Dios, no es casualidad. Por lo tanto, cuando uno atiende y recibe, ¿cierto?, al que necesita, es porque Dios lo envió ahí, ¿o no? ¿O cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que hemos tenido necesidad y hemos llegado justo al lugar, al momento donde alguien nos pueda prestar una ayuda? ¿No es acaso la voluntad divina esto? Un día el maestro también dijo, en Mateo 25:35, que lo voy a leer, textual, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. Es decir, el que recibe, ¿cierto?, al que es necesitado es como que recibiera a Dios mismo. Lo dijo Yeshua también. Y ahí la importancia
de la hospitalidad, de la bondad, ¿cierto? La Hnasat Orhim, ¿cómo se le llama? La hospitalidad, el recibir, ¿cierto? A los visitantes. Tan importante, porque el que me recibe a mí, me recibe a ti, dice la escritura. Porque el que me da de comer es como, es que el que le da de comer al necesitado es como que le diera de comer a Dios mismo. Fui forastero y me recibisteis. Gran principio, ¿cierto? De la Torá y gran principio de Abraham, nuestro padre. Dice Bereshit 18:2. Perdón. Y cuando alzó, a ver, lo voy a mostrar aquí. Y cuando alzó los ojos y miró, he aquí tres hombres estaban parados frente a él. Y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham y su esposa nos modelan un alto estándar de hospitalidad, ¿cierto? Para que nosotros podamos imitar por las generaciones. Abraham no esperó prácticamente, ¿cierto?, a que le dijeran quiénes eran estos visitantes para darles de comer o darles de beber, sino que los vio a distancia e inmediatamente se anticipó. O sea, no solamente alguien le dijo, dame de comer, sino que él, viendo a distancia, se anticipó y preparó todo para darles de comer. Wow, o sea, una hospitalidad excepcional. Incluso, ¿cierto? Es como que una vez que él ya divisó la necesidad, ya inmediatamente es como que para él le hubiesen entrado a la puerta de su casa. Y de hecho él dice que él corrió, ¿cierto? Al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlo. Corrió, no dice caminó a recibirlo, dice corrió rápidamente, o sea, se preparó de manera ardua. Él corrió apenas los vio. Y él corrió a preparar todo. Personalmente atendió a los visitantes. Recordemos que Abraham tenía siervos. Había mucha gente con Abraham. ¿Pero quién lo recibió? Abraham mismo. Él personalmente. El señor de toda esa tribu. De todo ese grupo nómada. Fue Abraham el que lo recibió personalmente. Se dice que él tenía más de 318 sirvientes que habían nacido en su casa. Según calculan los sabios. O sea, más de 300 personas tenía a cargo. ¿Quién lo recibió? Él. ¿Quién preparó la comida? Él, ¿cierto? Y Sara. ¿Quién hicieron todo ahí para que tuvieran lo que necesitaban? Abraham y Sara. Esto, ¿cierto? Eh, podría, él podría haber esperado un poquito a recibirlo, a preguntarles, ¿quieren de comer algo? Pero no, no, eso no fue, ¿cierto? Lo que él hizo, sino que él rápidamente, ¿cierto? Actuó. Una de las supuestos, o sea, una de las cosas que se suponen que Abraham más tiene es su hospitalidad tan extendida, em, porque él sabía, algunos dicen, que estos hombres eran ángeles. Hay quien dice eso, ¿cierto? ¿Y por qué dicen eso? Por ejemplo, en Hebreos 13:1, a leerlo, dice lo siguiente. Eh, perdón, aquí. Dice, bueno, dice, no rechacen de mostrar hospitalidad a los extranjeros, porque ustedes no saben si están recibiendo a ángeles. ¿Recuerdan este pasaje? Cuidado, ojo, no duden, dice, en ayudar, ¿cierto?, en recibir a los extranjeros, porque muchos de los que hicieron esto recibieron ángeles.
Y así sí, dice el Talmud Baba Metzia 87a, está escrito, y les daré una pieza de pan. Y él corrió apenas los vio. Y Rabí Eliezer dijo, esto enseña que la, el justo promete poco y hace mucho, pero el malvado promete mucho y hace poco. O sea, él dice, Abraham dice que les daré una pequeña muestra, un pequeño pan, algo poco. Pero ¿qué es lo que él preparó? Un gran banquete para ellos. Él les dijo, en el fondo, no tengo mucho que ofrecer porque él habrá pensado, podría haber tenido más cosas para ofrecerle. Les daré una pequeña pieza de pan, pero él hizo todo un banquete, preparó ahí carne, hizo de todo. Es decir, como dice ahí el Rabí Eliezer, el justo promete poco, pero hace mucho. En cambio, el malvado promete mucho y hace poco. ¿Quién es justo en este caso? Abraham. Humilde. Porque él, cierto, queriendo dar más, dijo, daré poco, porque no es mucho lo que tengo. Pero dio todo lo que tenía. Un poco lo que leíamos también, o lo que leemos los profetas, ¿no? A veces de lo poco sale mucho. De lo poco que tengo, de eso te doy. Entonces, ahí está la clave. El justo habla poco, promete poco, pero hace mucho. Porque él corre, se apresura y prepara todas las cosas para que se puedan realizar de la mejor manera. Pero en cambio los malvados prometen mucho y hacen poco. ¿Quiénes hacen esto? Hay gente que hace esto por profesión. Lamentablemente muchas veces el populismo, ¿cierto? En los países termina arruinando muchas veces las sociedades por esto. Hay gente que promete mucho, pero hace poco. Lamentablemente, estas personas, ¿cierto? Malvadas, como se les llama ahí, son lo opuesto a la justicia. Porque el justo, aún teniendo poco, con eso trata de hacer lo más que puede. Pero nunca dirá que tiene mucho, porque siempre, ¿cierto? Tendrán ambición de que pueda dar más, algo más. Porque la bondad abunda en sus corazones. Rabbi Yohanan dice que la hospitalidad es una de las cosas por las cuales las personas tienen mayor recompensa en el mundo venidero. Incluso es más grande la recompensa eh, para él en el mundo venidero. O sea, es una gran, perdón, para él una de las cosas que tiene mayor recompensa en este mundo es la hospitalidad. Incluso es una de las cosas que tiene mayor recompensa en el mundo venidero, inclusive. O sea, en este mundo, según muchos sabios, esto ya tiene mucha recompensa. El hacer o ser hospitalario en este mundo. Así como Abraham también fue bendecido, ¿cierto? Él fue muy hospitalario y él también fue muy bendecido. Pero así también vendrá una gran recompensa en el mundo venidero. Él también dice la hospitalidad a los extranjeros es más grande que atender el estudio de la Torá en el hogar. Es decir, ser hospitalarios dice que incluso es más importante, es más grande que estudiar Torá o cumplir un mandamiento, del mandamiento de estudiar la Torá. Incluso dicen algunos sabios. Abraham ofreció, cierto, lavar los pies de sus visitantes. Él los lavó y humildemente, ¿cómo les llamó a ellos? Mi Señor. Así les dijo, mi Señor. O sea, Abraham, el Señor ahí de la casa, les llamó a ellos mi Señor. Y se refirió a él mismo como su sirviente. O sea, incluso, ¿cierto? Esta frase marca bastante. O sea, esos visitantes eran extranjeros. A lo mejor no sabía qué fe tenían ni nada, pero aún así, él prestó, ¿cierto? Toda su casa y su integridad y les llamó así, mi Señor. De hecho, en el último Seder de Pesaj o de Pascua, la última cena, ¿cierto? Del Mesías, él también hizo similarmente este acto.
como lo hizo Abraham. ¿Cierto? Él fue humilde y él lavó los pies de sus talmidim. Y él también los sirvió y los atendió en ese último Pesaj. Y él declaró, el que quiere ser más grande entre ustedes tiene que convertirse en el más pequeño. Y el que quiere ser el líder o el jefe, perdón, el mayor, tiene que convertirse en sirviente. Así dijo el maestro. El que quiere ser más grande entre todos ustedes debe servir al menor. Y el que quiere ser mayor realmente, más grande, tiene que convertirse en un siervo. De hecho, esa fue la actitud, ¿cierto? Y el camino del Mashiach. Él fue un siervo de sus talmidim y de las personas. Un humilde servidor, como se dice. Él lavó sus pies, así como Abraham también lavó los pies de sus visitantes. Ahora, veamos por el otro lado a nuestra madre Sara. Hablamos, ¿cierto?, de Abraham, nuestro padre. Veamos entonces a nuestra madre, matriarca Sara. Entonces ellos dijeron, ¿y dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió, allí, en la tienda. Uno de estos extraños visitantes de Abraham les preguntó, ¿dónde está tu esposa Sara? Pablo enseña que Abraham es el padre de todos los creyentes, no solamente de los judíos, pero también, ¿cierto?, de todos los que son temerosos, todas las naciones que son temerosas de Dios y son discípulos de Yeshua. Ahora, aún así, ¿cierto? De hecho, los creyentes, incluso los cristianos, podrían referirse a Abraham como nuestro padre Abraham, ¿cierto? Así como lo hace el pueblo judío, porque es el padre de la fe, nuestro padre Abraham, Abraham Avinu, como se dice en hebreo. Ahora, si Abraham es nuestro padre, esto significa, ¿cierto?, que Sara, su hermosa esposa, ¿cierto?, la hermosa esposa de Abraham, como dice la escritura, también es la madre de todos nosotros. Pablo dice, ella es nuestra madre. Gálatas 4:26. Y Simón Kefa, ¿cierto? O Simón Pedro dice también, tú también has venido a ser, dice, hijos de ella. En 1 de Pedro 3, 5 y 6. Si tú haces, ¿cierto?, justicia. También han venido a ser hijos de ellos. Se refiere a Abraham y a Sara. Entonces, si bien hay una posición, ¿cierto?, en que muchos ven como la madre de Yeshua, patriarca, como Miriam o María, la ven como la madre del maestro. Algunos ven que esa es como la matriarca, ¿no? Ya sabemos, ¿cierto?, quienes tienen a veces esta posición. Ahora, seguramente, la madre, ¿cierto?, del maestro tomó, ¿cierto?, una posición, digamos, dentro de lo que él hacía, dentro de lo que él se movía. Probablemente la conocían. Pero, rápidamente, ¿cierto?, podemos decir que la madre, ¿cierto?, de todos los creyentes sería Sara, en este caso, la matriarca. Porque realmente es, a través de ella, ¿cierto?, vimos el ejemplo de fe. En el caso de Miriam, la madre de Yeshua, si bien la escritura la destaca, ¿cierto?, dice que es bendita entre todas las mujeres por el fruto, ¿cierto?, de su vientre. Está mencionando en el fondo la promesa, ¿cierto?, que también le hizo a Sara, que también el fruto de su vientre, ¿cierto?, en él habría bendición, que sería en Isaac y en su descendencia. Un poco hace mención, ¿cierto?, a esa promesa que le había hecho a Sara. Pero claramente, la primera que recibió, por así decirlo, esta promesa fue Sara. Por lo tanto, ella sería la matriarca de todos los creyentes, en este caso. Ahora dice, y Abraham le respondió, cuando le dijeron, ¿y dónde está Sara tu mujer? Le dijo, allí en la tienda.
Entonces Abraham les dice eso, ahí en la tienda. Ahora, la tienda de Sara ocupa un lugar importante, de hecho, en el misticismo, digamos, apostólico, de los apóstoles. Primeramente, ¿cierto? Porque algunos hacen una alusión a la tienda de Sara en Isaías 54, cuando el profeta, metafóricamente, ¿cierto?, habla sobre Jerusalén como una mujer, ¿cierto?, que está, ¿cierto?, en una tienda. En una tienda. Vamos a buscar Isaías 54, 1, 3. Porque ahí, ¿cierto?, algunos colocan estas frases, ¿cierto? ¿Dónde está Sara tu mujer? Ahí en la tienda. Entonces el profeta predice que esta mujer estéril, ¿cierto? Que está en la tienda, tendrá muchos hijos y muchos, ¿cierto?, descendientes. Y no quedará nunca más desolada. Veamos lo que dice. ¿Y dónde está Sara tu mujer? Le dice, allí en la tienda. Y dice Isaías 54, 1, 3. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Esta podría ser perfectamente Sara. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Adonai, el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Algunos ven, ¿cierto?, estará estando en la tienda, así como la mujer que aparece aquí en Isaías 54, del 1 al 3, a la que se le dice, tú que eras estéril darás a luz muchos hijos, incluso más que la que podía dar luz, la casada. Y dice también, extiende las cortinas de tus moradas, ensánchate, no escatimes, porque te vas a extender hacia la derecha y hacia la izquierda. Y además tu descendencia no solamente será abundante, sino que poseerá naciones que poblarán ciudades desoladas. Una increíble promesa, ¿cierto? Y esta palabra, ¿cierto?, están hablando sobre Jerusalén, sobre Jerusalén, a la que se le llamó también estéril. Bueno, esta mujer, ¿cierto?, está descrita aquí en Isaías 54, 1 al 3, alude a Sara, la esposa de Abraham. Y los sabios, ¿cierto?, conectan este pasaje, ¿cierto?, de Isaías con una conexión midrashica, digamos así, con la tienda de Sara y el templo de Jerusalén. En el Midrash, una nube, ¿cierto?, cubría la tienda de Sara con la presencia divina llenada, y esta fue también a su vez la que llenó, por así decir, el templo en la forma de una nube. Los sabios también dicen que en la tienda de Sara estaba la nube. Sara también, ¿cierto?, dice que cuando llegan los visitantes, ella también inmediatamente, ¿cierto?, extendió las cortinas. También, ¿cierto?, preparó la tienda ampliamente para recibir a los visitantes, tal cual el templo abría sus cortinas para recibir a los peregrinos que visitaban, ¿cierto?, a Jerusalén en las festividades. Y así también se dice que una bendición reposaba, ¿cierto?, sobre el pan que hacía Sara, así tal cual la bendición reposaba en el pan de la presencia en el templo, ¿cierto?, el cual milagrosamente, ¿cierto?, permanecía ahí fresco de Shabbat en Shabbat. Y también se dice que la lámpara del Shabbat de Sara se usó también que se usaba durante la semana y que iluminaba su tienda, es también similar a la lámpara que había en el templo, que era la menorá, ¿cierto?, que iluminaba también durante la semana. Tú puedes encontrar, voy a parafrasear aquí el Midrash que dice, como lo hemos ya mencionado.
Así como encuentras, ¿cierto?, en la vida de Sará, encuentras también algo similar a lo que ocurría en el templo. Una nube cubría, ¿cierto?, largamente su tienda. Cuando ella murió, la nube se dispersó. Y así en cuanto Sara vivió, las puertas estuvieron ampliamente abiertas. Y cuando ella murió, esto de manera deliberada cesó. Y así mientras Sara vivió, también la bendición, ¿cierto?, estuvo sobre su luz o sobre la lámpara. Y la lámpara usada, ¿cierto?, para quemar, para iluminar desde el Shabbat al Shabbat hasta la tarde, desde el Shabbat inicial hasta la tarde final del Shabbat, cuando ella murió también cesó. Bereshit Rabá 60:16. Es decir, en el Midrash, en la tienda de Sará habían milagros que cesaron una vez que ella murió. Y la muerte de Sará representaría también la destrucción del templo. Porque así era el templo, fue como la tienda de Sará. De esta manera, el apóstol Pablo, ¿cierto?, Rab Shaul, de manera similar conectó a Sará con Jerusalén en Gálatas capítulo 4. Y Pablo creó una analogía que ilustra a los gentiles creyentes que no necesitan un estatus de judío para acercarse a ser hijo de Abraham. En el Midrash de Pablo, que lo vamos a leer, ¿cierto?, él contrastó a Agar con Sará de una manera alegórica, representó de esa manera la Jerusalén, digamos, que había en ese tiempo con la Jerusalén nueva, la nueva Jerusalén celestial. Y él citó precisamente lo que leímos, ¿cierto?, sobre Isaías capítulo 54. ¿Ya? Entonces conectamos este pasaje que les decía, Gálatas, vamos a leer 4, 26 y 27. Dice así. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. De todos nosotros, dice. Tanto de los judíos como de los no judíos, está hablando. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de la que no tiene, perdón, que de la que tiene marido. Y luego, ¿cierto? En el verso 31 dice, perdón, lo coloco aquí. Dice, así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino que somos hijos de la libre. No somos hijos de Agar, sino que somos hijos de Sará. Y acorde a esa interpretación de Pablo, los hijos, ¿cierto?, del Jerusalén de la era mesiánica, incluyendo a los gentiles creyentes en Yeshua, han venido a ser también hijos de Abraham y de Sará por la fe. Y ellos también se reunirán desde los exilios de Sion en los últimos tiempos, ¿cierto?, reunidos en la Jerusalén mesiánica. O sea, él los está incluyendo. No sé si se entiende claramente, porque en el pasaje de Gálatas, Pablo está abogando por los creyentes gentiles, no solo por los judíos. Y en el pasaje de Isaías 54 está hablando de Jerusalén, que en un momento sus descendientes van a volver, ¿cierto? Y va a tener muchos hijos, incluso van a habitar ciudades desoladas. Bueno, aquí Pablo está haciendo una alegoría de ese pasaje. Y está diciéndole a los creyentes, a todos los creyentes, hijos de Abraham, hijos de Sará, también por la fe, judíos y no judíos, le está diciendo, pero la Jerusalén de arriba, de la que nosotros hemos nacido, la cual es nuestra madre, dice, dice también, regocíjate estéril la que no concibes, más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Está diciendo que aún luego la reunión, ¿cierto?, de todos los creyentes será no solamente del pueblo judío, sino que también de todos los que sean hijos de Abraham y de Sará, cuando descienda la Jerusalén, ¿cierto?, celestial, la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Dice que van a ser reunidos todos los que son hijos, incluso los que son hijos por la fe y no solamente por la carne, por la sangre.
Entonces la reunión de Sion también, dice él, y postula que ellos también serán parte de estos que se reunirán. Sí, es Sara como Jerusalén, pero ojo que con esto estamos diciendo, no que, o sea, no estamos diciendo con que Israel ha sido reemplazado, sino que los creyentes han sido considerados como parte de este Israel y de este remanente, parte de, como dice también Pablo en otra parte, injertados en, ¿cierto? No que reemplazan al que es pueblo, al que es descendiente de Sará, digamos por la carne, sino que han sido considerados como parte de para que también se cumplan estas promesas. También va a haber una reunión, ¿cierto? Postula él de todos los creyentes en el día postrero. Isaías, los sabios y Shaul, ¿cierto? El apóstol Pablo, están de acuerdo con que la imagen de Sará representa un simbolismo muy claro de Jerusalén, ¿cierto? De hecho, Pablo así le llamó la Jerusalén de arriba. Y el simbolismo implica que las acciones también de las madres, en este caso, también son señales para los hijos. Como dice, las señas de los padres, en general hablando de padres y madres, son señales para los hijos. También, cierto, vemos ahí que Sará fue cautiva. Fue tomada cautiva 2 veces. ¿Por quién? Por el faraón y por Abimelech, dentro de la historia. Y en ambas instancias, el Eterno la rescató a través de algún milagro, ¿cierto? Que ocurrió ahí. Un sueño, un temor, y fue liberada. Y sus captores, ¿cierto? Y su cautividad corresponde también así a los 2 exilios de Jerusalén que sufrieron, que sufrió, ¿cierto?, el pueblo judío. El primero que fue el exilio de Babilonia y el segundo, ¿cierto?, más grande, el exilio de Roma. Así también Sara fue exiliada 2 veces. La promesa de Abraham, perdón, la promesa de Dios a Abraham dependía también de que Sara tuviera un hijo, ¿cierto? Pero Sara era una mujer estéril. Por lo tanto, el cumplimiento profético de las profecías dependían totalmente de que pudiera Sara dar a luz un hijo, el hijo prometido. Pero así también Jerusalén ha esperado al rey prometido por generaciones hasta que éste aparezca, ¿cierto? Y venga, digamos, a tomar posesión, digamos, de ella, que nazca ese hijo de Jerusalén que pueda en el fondo nacer para que vengan todas las promesas que han sido habladas sobre el Jerusalén y el templo. Así como Sará dependía que naciera, ¿cierto?, Isaac para que se cumpliera la promesa del Eterno, así también en Jerusalén es necesario que nazca ese hijo prometido para que todas las promesas puedan cumplirse. Y ese rey prometido, ¿cierto?, que nacería de una manera también milagrosa, así como nació, ¿cierto?, el hijo de Sará. Contrario a toda expectativa natural, porque así también, ¿cierto?, dice sobre Sará que tenía una entrada de edad, ya se le había cesado la costumbre de las mujeres, no podía tener un hijo. Contrario a todas las expectativas naturales, a los 90 años de edad, ¿cierto?, concibió. Perdón, no, 99. No, 90. Dice, ¿cuál es la conexión entre las profecías sobre Jerusalén y sobre Abraham y Sará? Así como las naciones del mundo no creen que Jerusalén será reconstruida, esta será reconstruida. Así como hizo el eterno Dios con Abraham y Sará, así también hará con Jerusalén. O sea, es decir, así como las naciones de la tierra no creen que Jerusalén será nuevamente reconstruida, así también pasó con Abraham y Sará, que la gente no podría creer que ellos pudieran tener un hijo. Así también será la reconstrucción, dicen ellos, de Jerusalén, cercana, que de hecho en nuestros días contemporáneos hay una gran muestra, ¿cierto?, de que esto puede ser realidad.
Si hubiésemos nacido hace 200 años atrás, hubiese sido muy difícil de creer que nuevamente, ¿cierto?, se reconstruiría Israel y Jerusalén. Jerusalén todavía está ahí, se dice que por Israel ocupada, ocupando, ¿cierto?, una parte que no le pertenece. Está Jerusalén este, del oeste. Pero así dicen los sabios. Así como las naciones no creen que Jerusalén será reconstruida, así tampoco creyeron que Dios cumpliría con Abraham y Sara. Pero sucedió y sucederá. Y parece que no aconteció en los días primeros de Abraham y Sara, este milagro, sino que en los días postreros, en los últimos días, ¿no? De su edad. Así también parece que en los últimos días será reconstruida también. Eso lo decía el Midrash Tanjumá, Vayera 16. Y lo último para finalizar, dice, y ahora Abraham y Sara eran ancianos de entrada edad y Sara había pasado, ¿cierto? Como decíamos, el tiempo de las mujeres y Sara se rió hacia sí misma cuando escuchó esto, ¿cierto? Que los visitantes decían estas palabras, que entrado, ¿cierto? Ese año ella daría y concebiría, daría a luz. Y el ángel le dijo a Abraham, el ángel de Adonai le dijo a Abraham, yo volveré dentro a ti, ¿cierto? En este próximo año, y aquí Sara tu esposa tendrá un hijo. Cuando, solamente cuando le habló este ángel, ¿cierto? Este visitante, Abraham, él entendió que este era el ángel del Señor, el enviado del Señor. Una vez que lo hubo recibido, lo atendió, y cuando le dijo estas palabras, entendió quién era él. Y Sara escuchó, él vio que eran visitantes, y ella se rió, ¿cierto? Porque pocos días antes, ¿cierto? Cuando el Señor había hablado a Abraham y Sara acerca de tener un hijo, ¿cierto? Ella también se había alegrado, ¿cierto? Se había reído por esta situación. Ahora, en referencia, ¿cierto?, a la risa de los padres, el Señor nombró precisamente a su hijo Yitzhak, Yitzhak, que significa una risa como una carcajada. Y Sara se rió y dijo hacia sí mismo, o sea, ¿podré yo, cierto, siendo anciana, encontrar nuevamente placer, siendo mi señor tan anciano, cierto, mi esposo? Y Rashi dice que ella se rió por su entrada edad y porque también conocía su cuerpo, ¿cierto? O sea, y ella pensó dentro de sí, después de que yo eh, vuelva a tener, o sea, ¿podré yo volver a rejuvenecer para poder tener un hijo, en el fondo? Es como, ella se vio al espejo y dijo, mira, soy una mujer anciana, ya tengo mis arrugas, habrá dicho, ya me cesó la costumbre y muchas otras cosas. ¿Podré yo rejuvenecer? Dice Rashi, que ella pensó, ¿podré rejuvenecer milagrosamente y verme, y que me cara a cambio, ¿cierto? Para poder tener un hijo, como cuando era joven. Que en el fondo eso dice Rashi que fue el motivo de su risa. Entonces dice el Midrash Tanhuma Shoftim 18. Ella consideró su condición física y exclamó sobre sí misma, ¿podré, cierto, podrá en el fondo este cuerpo tener un hijo? ¿Podrán, cierto, estos, eh, a ver, voy a traducirlo de la manera, a ver, un poco. En el fondo dice, ¿podrán estos pechos, cierto? Ya caídos, ¿cierto? Proveer leche. Dice literalmente el Midrash, que ella pensó. Incluso si esto pasara, ¿no es acaso Abraham ya un hombre viejo? O sea, ¿cómo voy a amamantar yo?
teniendo, ¿cierto?, esta condición física. ¿Cómo voy a poder yo rejuvenecer para criar un hijo? Entonces dice el Midrash en el fondo, y Rashi, esa fue la pregunta de Sara, por eso se rió. Ella se vio en la imagen ahí, yo, una mujer de 90 años, criando un hijo en el fondo. O sea, ¿cómo voy a poder hacer esto? Entonces la tradición judía dice que en el momento ella se rió. Y milagrosamente, dice el Midrash, su cuerpo se restableció como el de una mujer joven. Y dice que su ciclo volvió, ¿cierto?, a ejecutarse en su cuerpo. Su carne se rejuveneció. Incluso ella volvió, ¿cierto?, a tener una apariencia, ¿cierto?, de belleza. Incluso, dice, sus dientes también rejuvenecieron. Y el blanco, ¿cierto?, su blanco cabello, dice que se retornó nuevamente en un cabello negro, oscuro. Y también, ¿cierto?, su fertilidad volvió a ser la de su juventud. Y ella volvió a ser como una mujer joven, como una adolescente nuevamente. Incluso sin estos, digamos, embellecimientos que hace la tradición judía como para decirnos qué es lo que pasó aquí en este momento y cómo ella pudo dar a luz y por qué ella se rió. Incluso más allá de todo esto que nos dice la tradición en el Midrash, una lectura literal de la Torá implica que el Señor milagrosamente tendría que haber rejuvenecido a Sará para que ella volviese a dar a luz. Porque no, una mujer anciana dando a luz, en las condiciones que a lo mejor podía estar, podría incluso haberse muerto. Claramente, para que ella pudiese dar a luz, tendría que su organismo haber respondido de una manera como si fuera una mujer mucho más joven, ¿cierto? Si ya una mujer de los 30 hacia los 40 le es tan difícil tener un hijo, imagínense, para una persona de 90 años. Ese es el punto. Entonces en Bereshit 20, Abimelech, rey de Gerar, dice que ella tomó a Sara, ¿cierto?, para su aposento. ¿Por qué un poderoso rey, dice, escogió una mujer de 90 años, nómada, ¿cierto?, para tenerla en su aposento? Entonces, si la apariencia de Sará hubiese sido la apariencia de una mujer joven, tal vez la historia tendría sentido. Tal vez en este momento de la promesa, para el parecer ella hubiese rejuvenecido. Y esa restauración milagrosa de Sará es también, como decíamos, la restauración milagrosa de Jerusalén. En el mundo venidero, en el reino venidero, el Señor restaurará a Sión y restaurará su belleza. Como se dice en Lamentaciones 5:21, restauranos, oh Adonai, y seremos restaurados. Renuévanos como los días de la antigüedad. Y al parecer esa es la promesa. Que en los días postreros, en la nueva Jerusalén o Jerusalén será restaurada como los días del principio. Y se le verá no como una mujer estéril, anciana, que ya no puede dar a luz, sino como una mujer joven, llena de vida, incluso tiene más hijos que la casada y que a lo mejor buscaba tener hijos. Pues esta parecerá rejuvenecida, llena de hijos que retornarán, así como ella tenía su tienda abierta, del norte, del sur, del este y del oeste, vendrán a ella una vez más. Incluso sus descendientes serán más de los que creen, y muchas le llamarán madre, muchas más de las que concibió. Y tendrá muchos hijos. Incluso habitarán las ciudades, dice, desoladas. Y eso es lo que pasará en aquellos días. Incluso las ciudades destruidas, ¿cierto?, o poco habitadas de Jerusalén se llenarán de vida, o de Israel. Así pasará como en los días, ¿cierto?, de Abraham y Sara. Así que, comunidad, espero que haya sido este estudio de bendición. Ver ahí, ¿cierto?, cómo el Eterno colocó a Abraham, a Sara, las rocas, ¿cierto?, de las cuales fuimos tomados, y cómo nos habló a través de sus vidas y de esas señales sobre qué tenemos que hacer nosotros. Porque ciertamente si nosotros obramos como Abraham y como Sara, siendo sus hijos de pleno derecho, por la fe o por la sangre o por lo que sea, por la carne,
Si hacemos las obras de Abraham, si hacemos las obras de Sara, ciertamente también el Eterno cumplirá sus promesas para nosotros y viviremos, ¿cierto? Para verlas. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat shalom.